materia. Muchísimas gracias de nuevo, Juan Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Guillermina. La verdad es que es un placer poder participar en una fundación como esta, que tiene un aspecto muy interesante, ¿no? Con diferentes especialistas y abordando los problemas de diferente punto de vista, ¿no? Bueno, yo soy veterinario de producción, ¿eh? Me he dedicado toda la vida a la producción y actualmente trabajo en una empresa de genética avícola en la que, bueno, una parte importante de nuestra actividad es la sanidad de los animales. Lógicamente, al estar en la parte alta de la pirámide de producción, necesitamos tener animales especialmente sanos, y una parte importante de nuestra producción la utilizamos para exportar. Prácticamente el 70% de lo que producimos lo exportamos, con lo cual cuando hablamos del impacto de influenza aviar en el comercio y sus repercusiones económicas, de alguna manera os voy a contar de manera un poco con una visión, en algunos casos puede ser no del todo objetiva, subjetiva, de lo que vivimos en el mundo ganadero cuando tenemos que exportar y sufrimos un problema de una enfermedad como la que nos trata, ¿no? En general, pues la verdad es que había preparado una presentación que la iremos pasando. Los principales efectos económicos que supone un brote de influenza aviar, por un lado, son las pérdidas económicas que te provoca el problema, pero fundamentalmente son las implicaciones de comercio, ¿no? En el caso concreto de la influenza aviar, necesitamos hacer un certificado sanitario para el intercambio de productos entre los diferentes países. Y en el caso de que el país es libre de influenza aviar, pues es todo fácil y sencillo, ¿no? No hay ningún problema. El problema viene cuando el país no es libre de influenza aviar, ¿no? Cuando en algún momento, aunque el tema no es hablar de la enfermedad, pero un par de fotos así de animales afectados no me ha quedado más remedio que ponerlas, ¿no? Me parece que siempre adornan un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Pues cuando el país no es libre de influenza aviar, pues de alguna manera tenemos que seguir las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Por un lado, el país, si pierde el estatus sanitario de libre, pues se organiza la parte de zonificación o la posibilidad de compartimentación, ¿no? La compartimentación es cuando tienes un estrato particular, una granja concreta, porque tienes unas medidas de bioseguridad especialmente bien desarrolladas y porque tienes un testaje muy frecuente y muy intensivo que garantiza que esa granja queda libre de influenza aviar. Aunque la Organización Mundial acepta este término de compartimentación en granja, la realidad es que muchos países no lo aceptan. Tú puedes decir que tu granja está en la zona de compartimentación, pero otros países dicen, sí, pero yo, si estás dentro de la zona de restricción, no quiero nada de allí, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace es zonificación y aparte hay que hacer una declaración de que no hay síntomas clínicos en los animales, que esos animales no han tenido ninguna relación epidemiológica con ningún brote. Se normalmente piden muestras específicas para garantizar que los animales están libres, y en muchos casos incluso se pide que tanto en el almacenamiento como el transporte hasta destino no pase por ninguna zona que esté delimitada como zona de vigilancia y protección. Un resumen rápido, pero normalmente la Organización Mundial de la Salud exige hacer dos zonas, una de protección de 3 kilómetros y otra zona de vigilancia. Al final prácticamente es lo mismo. O sea, la limitación de movimiento y demás sí es cierto que la restricción en la zona de 3 kilómetros es mayor, pero prácticamente en esos 10 kilómetros se intenta
exigir los mismos controles. En algunos casos, la Administración, como pasó en el brote de Valladolid, Castilla y León delimitó que la zona de vigilancia no fuese de 10 kilómetros, sino fuese de 20 kilómetros, porque la densidad avícola era mayor y quiso un poco ampliar las garantías de que bueno, pues no se iban a poder sacar ningún producto con posibilidad de estar contaminado. Por lo demás, lo más importante es que la zona de protección se levanta 21 días después del sacrificio y la primera limpieza. Los plazos en el tema del comercio son claves, porque una semana más o una semana menos significa que tienes bloqueado una semana más o una semana menos. Entonces, el gestionar los brotes con rapidez es una de las necesidades que tiene el sector, sin lugar a dudas. Entonces, cuando tienes 21 días después del sacrificio de los animales y en la limpieza, se levanta la zona de protección y pasa todo a zona de vigilancia, que se termina levantando una semana más tarde. Luego tienes que hacer un control de que realmente la limpieza y la desinfección es eficaz, y a partir de ahí empiezan a contar los plazos para poder dejar el país libre o la zona libre. Entonces, cuando el país ha perdido el estatus de libre de influenza, pero el comercio es intracomunitario, las reglas son fijas. Las reglas las conocemos todas y todo el mundo lo acepta. No hay problemas, ¿no? Sabemos que no tienen que estar excluidos de esa zona de protección y vigilancia, pero el transporte, el comercio, perfectamente es aceptado por todos los países de la Unión Europea. En algunos casos hay que hacer una notificación especial e incluso se pueden requerir resultados negativos de pruebas de PCR. Pero todo el mundo acepta exportar e importar de un país con problemas de influenza aviar, excepto de las zonas restringidas, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablamos de negocios con países terceros? Pues aquí os voy a traer 3 ejemplos de lo que nos encontramos, ¿no? Tenemos países como Marruecos. Marruecos, bueno, disculpar que no quiero generar ningún conflicto geopolítico con el mapa. He intentado con el boli, no quiero yo crear, que ya nos ha generado bastantes problemas en el pasado, pero bueno, esto es no es ningún posicionamiento el mapa poniendo la parte del Sáhara de diferente color. Bueno, Marruecos tiene cosas buenas, pero políticamente es un país estable. Pone unas condiciones y las condiciones normalmente son las que hay, ¿no? Ellos exigen que tengamos que hacer una analítica en el caso de cuando exportamos pollitos o huevos para incubar o productos derivados. Necesitamos hacer una analítica de ELISA, que en el certificado sanitario lo especifica, un análisis de ELISA al menos 15 días después de haber metido los huevos para incubar de las reproductoras que son los productores de esos huevos. Eso significa que el periodo de incubación es 21 días. Con lo cual, si tienes que hacer la analítica de 120 sueros del lote parental entre 15 y 21 días, significa que nos quedan 6 días. Si contamos que tenemos los fines de semana por medio, muchas veces tenemos un margen de 4 y 5 días. Y aquí es un punto que sí es importante tener el apoyo de la Administración. Y por suerte o por desgracia, a veces cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque uno manda, dices, bueno, no voy a mandar 120 sueros, voy a mandar 140. Pero en los procedimientos del laboratorio solo cogen 120 y hacen el ELISA. Y resulta que un suero sale dudoso. Y entonces ese suero lo mandan a hacer
inhibición de la hemoaglutinación, que es otro método serológico más específico, y ya da negativo. Pero en el informe pone que de los 120 sueros, uno es dudoso. Y entonces ya el resultado de inhibición de la hemoaglutinación ya no vale. ¿Por qué? Porque en el certificado sanitario pone ELISA, no pone otro método serológico. ¿Qué significa? Que tienes que volver a mandar sueros para analizar, pero ya te encuentras que no tienes tiempo. Y a lo mejor, pues el nacimiento que nos ha pasado, que dices, pues teníamos 60.000 pollitas para exportar, 300, 400.000 euros, y los tienes que sacrificar aquí. O sea, me refiero, los ejemplos que os pongo, no, por suerte o por desgracia, no nos cuento cosas que me han dicho que les ha pasado, ¿no? No, es situaciones que hemos vivido en estos últimos tiempos. Y luego pone una limitación que es importante, que son que las granjas tienen que estar 100 kilómetros fuera del círculo, o sea, la zona de protección la amplían a 100 kilómetros. A mí me parece una barbaridad, y más en la situación actual que tenemos con influenza aviar. Pero bueno, son las normas. Eso a mí me parece que cuando un país tiene unas normas, oye, hay que pelear a lo mejor por cambiarlas, ¿no? Y yo creo que debemos de hacerlo. Pero bueno, son las normas. Pues ahí, esto, cuando exportamos a Marruecos, sabemos que nos jugamos, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, Mali. Mali es un país con muy poca producción. En el caso avícola, la mayoría del consumo es importado por carne de pollo congelado de Brasil, ¿no? Pero hay empresas que empiezan a intentar producir localmente. Hay apoyos internacionales y bueno, intentan producir, ¿no? Nosotros tenemos un cliente en Mali que aproximadamente mete 3 lotes de reproductoras al año allí, lo que significa que, bueno, pues produce en torno pues unos 40, 50.000 pollos cada semana para de comer. Bueno, el gobierno de Mali lo que hace es que cuando hay un brote de influenza aviar cierra el país entero. Entonces esta empresa se han quedado sin recibir reproductoras. Y dicen, no hombre, pero las puede comprar de otro sitio. Es que el transporte a Mali o lo tienes muy trabajado y muy preparado, o te puede costar más el transporte a Mali que el producto. Entonces no va a encontrar producto por ningún sitio. La empresa se queda sin producción. O sea, y esto ha pasado. O sea, a la pobre gente esta, pues les ha pasado, ¿no? Y esto tiene una influencia, que luego la comentaremos, y es la inflación económica que provoca en países de este tipo. Porque, claro, va a haber menos oferta de pollo, y esto va a ocurrir que el precio les va a subir, pero eso lo comentaremos. Bueno, aquí simplemente es un ejemplo de los países que cierran totalmente el comercio con España o con cualquier otro país cuando hay influenza aviar, ¿no? Tailandia, Sudáfrica, México, Mauritania, Mali. Bueno, hay un montón de países que bueno, he puesto el ejemplo de Mali por poner un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es Argelia. Argelia, sabéis que son unos vecinos nuestros muy próximos, muy cercanos, y con los cuales tenemos bastante comercio. Bastante comercio. Entonces, el certificado argelino lo que pone, porque, claro, en estos países, y hablo de pollito y en reproductor, porque muchas veces el huevo, el pollo, está prohibido para defender sus mercados propios, ¿no? Pero en el caso de reproductoras no queda más remedio que importar. Y entonces ellos ponen que proceden de una zona indemne. ¿Vale? Zona. Claro, en la Organización Mundial de la Salud, cuando hablamos de zona, es claro, 10 kilómetros. ¿Vale?
Pero cuando Argelia habla de zona, pues depende, ¿no? Y os pongo el ejemplo. En 2017 hubo un caso de influenza en Gerona, en una granja de patos, y entonces cerraron la Comunidad Autónoma de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra. O sea, en aquel momento, en 2017, la zona, dijeron, pues cerramos toda esta zona. Bueno, en 2022, lo que en el certificado sanitario incluyeron, estos pollitos no deben provenir ni transitar por la provincia de Segovia. En aquel momento hubo 37 brotes de influenza aviar que afectaron a Galicia, Castilla y León y Andalucía. Bueno, en aquel momento la zona era Segovia, que fue el primer caso. O sea, en 2022, de los 37 brotes de influenza, el primero fue en Segovia y cerraron Segovia. Y luego ya el resto, bueno, por diferentes razones, pues no cerraron nada. ¿Vale? En 2024 no hubo ningún caso de influenza aviar en España. Solamente hubo casos de influenza aviar en aves silvestres. Pero bueno, ellos cerraron Pontevedra, Ávila, Toledo y Lugo, que era más o menos donde había habido algún caso de influenza aviar, ¿no? Y aquí, o sea, lo que he puesto es copia exacta de lo que ponía el certificado en estos países. Y en 2025 lo que hicieron es que a partir del 15 de octubre cerraron toda España. Bueno, es un ejemplo de lo que es Argelia, ¿eh? O sea, nosotros llevamos años trabajando con Argelia y es un ejemplo de lo que es. Marruecos es la estabilidad política por excelencia, Argelia es zona. Y unos años significa una cosa y otros años significa otra cosa. Entonces, claro, el trabajar en producción, tener una parte importante de exportación, que es lo que hace que las empresas sean más grandes en situaciones con esta, pues bueno, son complicadas. Ahora mismo en el cerdo, pues están sufriendo una crisis enorme, cuando realmente el riesgo que supone en el comercio transportar el virus de la peste porcina africana, yo creo que es pequeño. La realidad es que la situación actual de influenza aviar es que bueno, pues yo creo que no ha habido antecedentes como actuales, con una cantidad de más de 400 especies. Yo no sabía que había tantas especies de pájaros y aves, pero bueno, más de 400 especies afectadas, con 1.500 detecciones en aves silvestres. ¿Esto qué significa? ¿Cuántos habrá? Porque claro, de las aves que encontramos muertas, ¿cuántas analizamos? O sea, realmente el impacto es enorme, ¿no? Y esto hace que cada vez haya más aves no migratorias, sino locales, que se infectan. Y por lo tanto esto hace que haya mucho más riesgo de influenza y no de manera estacional, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues trabajar con bioseguridad y el tema de control de brotes. Este es un tema que iremos hablando un poquito porque creo que es fundamental. Bueno, este es un ejemplo para ver cuál es la situación influenza aviar actual ahora mismo, ¿no? En morado es la raya de las detecciones en aves salvajes, en aves silvestres, ¿no? Y cómo desde el último tercio del año actualmente el número de casos ha sido terrorífico. Y acompañado, pues en verde, las aves de corral, ¿no? las aves de producción, como pues van siguiendo el porcentaje de aumento de prevalencia en aves silvestres. Este es un mapa en verde son las aves silvestres, en morado las aves de producción, desde octubre de 2026 hasta el 18 de febrero, no es tanto tiempo, es muy poquito. Europa está plagada. Claro, le pones 100 kilómetros y cierras toda Europa, ¿no? O sea, es un poco una situación así, ¿no? Y esto ha sido en la última semana, con lo cual, claro, la última semana, pero la estacionalidad ha desaparecido en la influenza aviar. O sea, ahora tenemos aves silvestres
positivas durante todo el año. Con lo cual, pues decimos eso, que ha pasado de ser una enfermedad esporádica a una enfermedad endémica, ¿no? Desde luego el tema ha sido, bueno, pues desde el 2022 el aumento de casos es enorme, ¿no? Y esto, pues claro, tiene unas consecuencias económicas importantes. Por ejemplo, en Holanda, que hasta el año 2022 más o menos tenían un coste de 10 millones en prevención y control, desde el año 2022 hemos pasado a 55 millones de euros anuales de media. Y como vamos, la situación va a más, ¿no? El efecto económico, por un lado, es directo, ¿no? Hay una menor rentabilidad del sector, ¿no? Pongo el ejemplo de Francia. En Francia, sabéis que en el año 2021 y 2022 el negocio del pato, que en Francia es muy importante, prácticamente lo aniquiló, ¿no? Se habla de 1.000 millones de pérdidas. 1.000 millones de pérdidas. Y claro, tuvieron que ponerse a vacunar, decidieron vacunar, que me parece que es lógico. El coste de la vacunación y del control para confirmar que los brotes son negativos, lo han calculado en unos 100 millones de euros al año, que es una barbaridad. Pero claro, 100 o a cerrar el sector. Y entonces, bueno, pues en esa línea, ¿no? Afecta a los presupuestos públicos. Lo del presupuesto público significa que nos afecta a todos los que estamos aquí. De alguna manera, el coste de indemnización puede ser muy elevado, ¿vale? Por lo cual tenemos que exigir que el control de brotes sea eficaz. Hemos tenido varias experiencias este año, ¿no? Bueno, este año no, en 2025. Hemos tenido casos en Guadalajara, en Toledo, que se han controlado exclusivamente afectando esa granja, y hemos tenido casos en Valladolid, que prácticamente se han infectado todas las granjas del perímetro de los 10 kilómetros. Y eso, bueno, tenemos que replantearnos, ¿no? La gestión del brote, lo que hay que hacer es sacrificar los animales, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener un compromiso en decir, bueno, vamos a hacerlo bien y que sea eficaz en la solución. Cuando sacrificamos una granja de gallinas ponedoras que se infectó de 800.000 gallinas, se tardó aproximadamente 25 días en sacrificar todo el lote. Eso significa que tienes animales en la granja con los ventiladores puestos. Bueno, no hay que ser muy especialista para imaginarse que uno está diseminando virus por todos los sitios. Aparte que estás dejando que muchos de los animales se mueran de la enfermedad. No les da tiempo a que se sacrifiquen por sistemas de CO2. Bueno, yo creo que estamos en un mundo en que la tecnología es suficientemente avanzada para poder sacrificar los animales en la granja en horas. Y luego se sacarán, luego se eliminarán, pero sin riesgo de contaminación, las granjas de los vecinos. Porque claro, si estás 21 días, la posibilidad es que a 2 kilómetros la otra granja se contamine y vas generando una bola de nieve, ¿no? Y luego la inflación alimentaria. Claro, habéis visto las fotos y los reportajes de que en Estados Unidos el huevo valía un euro, o un dólar, disculpad, un dólar, ¿no? Bueno, en España el precio del huevo no ha llegado a tanto, pero bueno, si compráis huevos podéis constatar que el precio ha subido de manera muy importante, ¿no? En el caso de Estados Unidos se llegaron a morir aproximadamente el 5% de la cabaña de gallinas ponedoras. En España no ha llegado, yo creo que estará más en torno al 4%, pero lógicamente esto afecta a la inflación, con lo cual, de alguna manera, son situaciones que nos afectan a todos, ¿no? Bueno, aquí un pequeño resumen de costes por indemnizaciones en el caso de casos de gripe, ¿no? En Francia ha sido sin lugar a duda
a dudas, el más alto, pero en Italia hablamos de 500 millones de euros, el brote que hubo entre el 21 y el 22. No está actualizado porque todavía no hay datos del 2025, pero en España seguramente por indemnizaciones nos habremos ido por encima de 20 millones en 2020, 20 millones de euros. Solamente por indemnizaciones. No hablo de la pérdida de comercio, no hablo de ese tipo de cosas, ¿no? Claro, esto, sin lugar a dudas, las restricciones del comercio son las más importantes. Y ahí tenemos, pues bueno, se habla que hay un efecto de 10 billones de dólares por las restricciones de comercio entre el año 22 y el año 25. La inflación, pero aquí la inflación no hablo por los animales muertos, es que os decía como en el caso de Mali, por ejemplo, ¿no? En países que de repente se quedan sin empresas. Y dices, pero hombre, ¿no se dan cuenta? No se dan cuenta. No se dan cuenta. Y ahora os lo explico en otro ejemplo. Cuando realmente todas estas medidas no tienen efecto. O sea, se ha demostrado que el comercio, las restricciones de comercio no mejoran la situación de diseminación de enfermedades. Lo único que es, bueno, pues generas pues unas pérdidas económicas muy grandes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso del sector del huevo, ¿no? Entre el 15 y el 20% de la producción de huevo la exportamos. Es cierto que, a Dios gracias, ahora todavía la mayoría está en Europa, en países de la Unión Europea, pero cada vez más vamos a terceros países y las restricciones de comercio tienen un impacto atroz, ¿no? Este es un ejemplo real de entrada de reproductoras en Argelia el año pasado. Claro, cuando... No sé si esto tiene puntero, no. Ah, vale. Bueno, ahí vemos un poco cómo va cayendo la entrada de reproductoras, que prácticamente en los últimos meses de año se van a la mitad. Esto significa, aproximadamente a grandes números, pues que la reducción de producción de pollito, cuando esas gallinas empiecen a poner huevos, hablamos que va a haber 2 o 3 millones de pollos menos a la semana en el país. Y eso va a significar que el pollo va a aumentar de precio de manera enorme. Y dices, no hombre, pero esto lo solucionarán. No sé si sois conscientes lo que pasó en el año 2023, cuando el gobierno español apoyó a Marruecos con la solución del Sáhara, que Argelia cerró el 100% el comercio con España. Claro, España era el principal abastecedor de reproductoras a Argelia y estuvo durante 20 meses bloqueado. El pollito de un día valía más caro que el pollo gordo en España, cuando el poder adquisitivo de los argelinos es infinitamente menor. O sea, las consecuencias de los políticos pueden ser terroríficas y no se dan cuenta. Y como os decía, las restricciones de comercio no tienen ningún efecto en el control de la enfermedad. La enfermedad está relacionada con la circulación del virus en aves silvestres, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay motivos suficientes para que debamos de plantear cambiar o reevaluar las restricciones del comercio, ¿no? Sabemos que la mayor parte de los brotes son primarios y con una buena gestión del brote, las zonas de vigilancia y de protección son suficientes, ¿no? Con un poquito de analíticas y con garantías y certificados veterinarios no hay ningún riesgo, ¿no? Con lo cual yo creo que eso hay que sacarlo adelante. ¿Cómo podemos mejorar? Como os decía, la relación entre las administraciones es fundamental de los diferentes países, es muy importante y eso tiene que haber una proactividad. ¿Andamos de tiempo? ¿5 minutos? Sí, fenomenal. Os cuento un ejemplo, ¿no? Claro, nosotros proveemos reproductoras a Marruecos, ¿no? Y hemos estado cerrados durante 3 meses.
pero tenemos clientes que son 100% con nosotros y tenemos que buscarles, suministrarles, porque si no, pues su producción va. Entonces, intentamos conseguir otra empresa en Europa que le suministre, pero claro, lo de los 100 kilómetros y con el mapa que os he mostrado en España, no había, en Europa no había ninguna. Bueno, conseguimos engañar a nuestros compañeros en Estados Unidos para suministrarles las reproductoras a Marruecos, ¿no? Claro, el coste, el vuelo era Atlanta-Doha, Doha-Casablanca. El caso es que, bueno, pues se hicieron todas las analíticas y tal, y el día antes de llegar las pollitas a Marruecos, recibieron el certificado firmado de las autoridades americanas. Y entonces las autoridades veterinarias marroquíes dijeron, no, ese no es el certificado que tenemos acordado. ¿Cómo? Entonces, parece ser que los americanos habían mandado un certificado que teóricamente habían negociado en 2019, pero según las autoridades veterinarias marroquíes no lo habían aceptado o no lo habían llegado a consumar. Y entonces para Marruecos querían el de 2017. La diferencia es el tipo de análisis que pedían a los parentales de esas pollitas. Claro, ya estaba todo hecho. El vuelo iba de Atlanta a Doha. Entonces no sabíamos si las pollitas habría que dejarlas en Doha y matarlas en Doha o llegarían a Casablanca. Bueno, a Dios gracias que las autoridades veterinarias americanas montaron una reunión urgente con el Ministerio de Agricultura marroquí y lograron convencerles para que permitieran el certificado. Me pareció increíble. Desde luego, si hubiera sido con otro país, seguramente, o sea, Marruecos con otro país, seguramente las pollitas se habían quedado en Doha. Pero bueno, o sea, que realmente las administraciones tienen posibilidades de hacer cosas, ¿no? Y que estén un poco abiertas a la comunicación con las empresas exportadoras, porque de alguna manera saben cuáles son las demandas del país, que eso es importante, ¿no? Y desde luego, gestionar los focos rápido. Ese es lo principal. Sin lugar a dudas, el bienestar animal, el bienestar de las personas, el riesgo, pero tener incluso, seguro que habéis oído hablar del riesgo de zoonosis, ¿no? Claro, tener un brote 21 días para garantizar que los animales se eliminan con CO2 con cabinas, no hemos hablado de pero hay maneras de meter el producto dentro de las naves para. Bueno, este es un ejemplo rápido claro, cómo puedes invertir en un país para exportar. Claro, la inversión, en nuestro caso en Argelia, para exportar a Argelia siempre una inversión de unos 30 millones de euros, cuando realmente al inicio del año no sabes qué va a pasar. Ayer tenía una reunión en la empresa. Oye, parece que la previsión del año va a ser muy buena. En febrero no podemos hacer previsión porque de aquí a final de año puede pasar de todo. Y la otra opción es, ¿vamos a ir hacia la vacunación? Bueno, va a depender de lo que pidan. Sí que es cierto que el ejemplo francés ha sido la solución. En Italia ha funcionado muy bien porque ante un brote vacunan alrededor para intentar que no disemine el virus y también ha funcionado bien, pero es cierto que las vacunas actualmente no impiden la contaminación y se necesita un monitoreo y un coste muy elevado para que se acepte que ese lote vacunado sea libre de influenza. Entonces va a depender de lo que realmente las relaciones internacionales acepten. Y más o menos es lo que os he podido contar. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Interesantísima charla sobre pollitos. ¿Se puede decir? Sí. Oye, ya, ¿cómo es? Y sobre todo las consecuencias económicas, y a mí me han surgido cuestiones desde el punto de vista de la seguridad jurídica, pero yo creo que vamos a dejar aparcadas las dudas para dar la palabra a Raquel Ballesteros, a la que le doy de nuevo las gracias, para que nos cuente las consecuencias jurídicas de este escenario que nos ha comentado. Cuando quiera, Raquel. Muchas gracias, Guillermina. Bueno, el otro día tuvimos la sesión sobre la peste porcina, con lo cual
Pido disculpas por anticipado porque algunas cosas quizás sean un poco paralelas. De hecho, la peste porcina, como ha dado lugar a menos precedentes o ha tenido menos consecuencias en la vida jurídica, pues la mayor parte de los precedentes de los que hablábamos eran de la gripe aviar. Entonces, pues quizás sea un poco repetitivo y por eso lo anuncio. A efectos un poco de sistematizar las cuestiones jurídicas, y como hice también el otro día, voy a hablar de 3 cosas. Una es la regulación, que es por aquí empiezan todas las cuestiones, ¿no? Cómo está regulado. Luego las medidas que se contemplan en esa regulación y por último las responsabilidades. En relación a la regulación, es una regulación europea, nacional, con algunas cuestiones también de las comunidades autónomas. Aquí empezamos con la primera madre del cordero, que es el reparto de competencias de regulación. Hay un reglamento europeo, el reglamento de sanidad animal, el 429-2016. Hay luego pues, otro reglamento, todo un rosario de reglamentos de ejecución y de reglamentos delegados, a resultas de los cuales pues, la gripe aviar, la influenza aviar, se considera como una enfermedad de declaración obligatoria cuando es de alta patogenicidad. Hay esa clasificación en alta y baja patogenicidad y bueno, pues se tiene que está sujeta a requisitos de comunicación inmediata. Y dentro de esta normativa europea se contemplan una serie de medidas en esa línea de zonificación, de prevención, que configuran la regulación europea. A nivel nacional está la Ley de Sanidad Animal y toda una serie también de regulaciones, de reglamento, de reales decretos también sobre de programación del programa de erradicación de enfermedades y órdenes ministeriales del 2006 y últimamente también otra del 2025 específicas sobre la gripe aviar. Una cuestión importante es que la regulación europea no homogeneiza en absoluto lo que es la parte de las responsabilidades. Únicamente pues, regula o intenta coordinar y homogeneizar las medidas de prevención para tener un escenario igual para toda Europa, pero y aquí precisamente ha habido varios casos en el Tribunal de Justicia sobre esta cuestión a resultas de cuestiones prejudiciales. Algunas disposiciones que en algún momento se han adoptado en materia indemnizatoria en realidad no implican que exista una regulación europea sobre las indemnizaciones por medidas extraordinarias como son particularmente los sacrificios. Hubo una sentencia del Tribunal de Justicia del año 95 en un caso que fue muy famoso, que es el caso Flip contra Bélgica, en la cual se inició la famosa cuestión acerca de si las indemnizaciones tienen o no que cubrir el lucro cesante. En ese momento hubo un brote en Bélgica, las autoridades belgas denegaron la indemnización del lucro cesante y se impugnó esa decisión, se planteó una cuestión prejudicial porque en un caso anterior, que era en esa ocasión sí de peste porcina, en otro brote que había tenido lugar en Italia, en Cerdeña, la Comisión sí que había adoptado decisiones estableciendo la indemnización íntegra, con inclusión del lucro cesante. Y de ahí pues, se podía interpretar, o se quiso interpretar, que había una discriminación entre los ganadores belgas y los ganaderos italianos. Pero el Tribunal de Justicia dijo que no, que eso eran decisiones para el caso concreto, que para el caso concreto y como medida de prevención y de incentivación de los sacrificios se puede decidir por las circunstancias específicas que haya una reparación integral, pero que no hay una regulación europea en materia de indemnizaciones y en materia de responsabilidad, que esta es una cuestión que corresponde a los Estados miembros. Este precedente se ha repetido en otras ocasiones y en relación específicamente a la gripe aviar en una sentencia del año 2014, de 22 de mayo de 2014, en el caso de unos brotes que se iniciaron con la detección de un cisne salvaje en Hungría. Se produjeron una serie de sacrificios.
Y otra vez se volvió a la cuestión sobre el lucro cesante. Y de nuevo, citando sus precedentes anteriores, se confirmó que no hay una regulación europea en materia de indemnizaciones, que cada país haga lo que considere adecuado. Este es un poco el escenario de la regulación. Dicho esto, y pasando a las medidas, que como digo son más europeas, o en principio tienen una regulación más europea, y de menor gravedad a mayor gravedad, y de manera muy simplificada, porque la regulación del reglamento y de la Ley de Sanidad Animal es más compleja, cabe destacar tres. La más inmediata y menos lesiva es la comunicación inmediata. La Ley de Sanidad Animal, en su artículo 5, establece la obligación de comunicación inmediata de cualquier brote, sospecha, hecho que pueda inducir a sospechar que hay una enfermedad sujeta a declaración obligatoria. Esa comunicación, además, si no se establece otra cosa, se ha de realizar en un plazo muy riguroso de 24 horas. Y en caso de no hacerla y de no hacerla en los términos que establece la ley, las consecuencias son importantes porque se pueden perder las indemnizaciones para el caso de las medidas de intervención que pueden adoptar las administraciones. Esto, y ya comentando algunos casos concretos, que como decía al principio, para la gripe aviar ha habido más. Ha habido hace poco una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 8 de octubre de 2025 en relación precisamente a un tema de gripe aviar, en el cual pues, una de las cuestiones que se planteaban era si se había cumplido el plazo o no de 24 horas. Finalmente, en ese aspecto, la sentencia es favorable porque, bueno, obviamente, el plazo de 24 horas no empieza a contar desde que vienen los servicios veterinarios, que pueden tardar, sino que, bueno, se fue un poquito más flexible, pero sí es interesante para que se vea lo leonino que resulta en su aplicación. A veces esas exigencias que tienen unas consecuencias muy terribles, como es perder la indemnización cuando tienes que enfrentarte a medidas de sacrificio. Primera medida, por tanto, y de forma muy importante, la comunicación inmediata. Segunda medida, también muy relevante, y que quizás también ahí está la cuestión nuclear y donde se deben centrar los esfuerzos, son las inmovilizaciones. La inmovilización, esto se contempla específicamente en la Ley de Sanidad Animal, en el artículo 8.1a. Se debe sujetar también a un principio de proporcionalidad. De nuevo, el principio de proporcionalidad se establece en el artículo 4 de la Ley de Sanidad Animal, y ahí, en ese elemento entre precaución y proporcionalidad, pues ahí efectivamente, dadas las consecuencias económicas tan importantes de las medidas de restricción de la comercialización, pues obviamente es un equilibrio un poco complejo. De nuevo, esta cuestión ha tenido un reflejo en los tribunales, de nuevo en relación también a la gripe aviar, en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 15 de febrero de 2023, en la cual pues, una empresa impugnó la denegación de unas indemnizaciones también por parte de la Generalitat de Cataluña y por parte de su aseguradora, básicamente, de nuevo, porque la normativa europea no contempla daños por las indemnizaciones, la española tampoco, daños por las inmovilizaciones o las restricciones a la comercialización, únicamente se contemplan por los sacrificios obligatorios. Y esta compañía, Aviagen, había estado sujeta a unas restricciones importantísimas de comercialización, tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Uno de los países era Marruecos, precisamente, y pidió una indemnización porque, claro, tenía una sobreproducción, tenía los huevos, los pollitos, y aparte de los sacrificados, pues de pronto se vio con una sobreproducción derivada de la inmovilización. Y bueno, pues lo que le dice el tribunal es que no procede la indemnización porque el régimen especial de responsabilidad solamente contempla la indemnización de los sacrificios. Tercera medida, que es precisamente la de los sacrificios. Ahí también se han suscitado los sacrificios obligatorios. De nuevo, son medidas que contempla la Ley de Sanidad Animal en el artículo 8.1 b y c.
Y de nuevo también ha habido aquí cuestiones jurídicas y cuestiones en los tribunales, en concreto en cuanto al procedimiento que se debía de seguir a la hora de determinar o imponer el sacrificio de los animales, el procedimiento administrativo. Esto es un poco así jurídico, pero se planteó en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, también de diciembre del 25, si había habido una vulneración del procedimiento que se tiene que seguir en cuanto a las garantías de audiencia, porque consideraban que era una suerte de procedimiento sancionador o de inspección, y el tribunal dice que no, que es un procedimiento específico, que está regulado dentro de lo que es la programación de erradicación de enfermedades, y que, bueno, que se tiene que primar el principio de precaución y que el procedimiento está bien hecho. Y cita además unas sentencias previas del Tribunal Supremo de 2016 en relación a otro brote, ese era creo que era tuberculosis bovina, en el cual pues también los ganaderos, una serie de asociaciones de ganaderos de Castilla y León habían planteado la misma cuestión de infracción de procedimiento, y se llegó a la conclusión por parte del Tribunal Supremo que esos derechos, un presunto derecho al contraanálisis, pues no existía, que existía, digamos, a toro pasado, pero que se cumplían las exigencias del procedimiento. Entonces, bueno, con esto, digamos que este es un poco el reflejo en algunas sentencias de estos tipos de medidas de comunicación, de inmovilización y restricciones a la comercialización y de sacrificio. Y ya dentro del tercer bloque, que es las responsabilidades. De nuevo, recordar esta cuestión acerca de que las responsabilidades son nacionales. Cada Estado regula lo que tiene por conveniente. Cabe hacer referencia a las responsabilidades administrativas, civiles y penales. Principalmente son las administrativas, que tienen también dos caras, que es la posible responsabilidad de los operadores o la posible responsabilidad de la administración. Con carácter general, aquí quien tiene normalmente todas las de perder, como siempre ocurre, es el operador. Las responsabilidades de los operadores, pues el Reglamento Europeo de Sanidad Animal establece que cada Estado establecerá el régimen sancionador que estime conveniente, mientras sea efectivo y ponga sanciones suficientemente efectivas y disuasorias. En España la Ley de Sanidad Animal establece un régimen sancionador también bastante riguroso, con sanciones muy graves, con una horquilla entre 60.000 y 1,2 millones de euros. Con lo cual, bueno, pues ahí, precisamente en el contexto del brote de peste porcina, pues ha habido por parte de la Generalitat de Cataluña algunas sanciones importantes de hasta 300.000 euros a transportistas por no cumplir determinadas regulaciones sobre las rejillas de ventilación de los camiones o las paradas obligatorias y demás. Y bueno, hay una responsabilidad, una posible responsabilidad sancionadora de los operadores. La administración, responsabilidad patrimonial. Aquí ya con la Iglesia hemos topado. Y se da una cuestión que comentaba el otro día, que es bastante interesante, de nuevo un poco jurídica, que es la de el régimen especial versus el régimen general de responsabilidad patrimonial. Hay un régimen específico de responsabilidad patrimonial que resulta de la Ley de Sanidad Animal y de un Real Decreto de Programación de Erradicación de Enfermedades. La Ley de Sanidad Animal pues contempla que puede haber sacrificios obligatorios en determinados contextos, en el marco de un programa o bien o en situaciones de emergencia, y esas medidas excepcionales y en particular esos sacrificios pueden dar lugar a unas indemnizaciones, pero esas indemnizaciones están sujetas a un baremo, son un baremo, con lo cual no se repara todo el daño, como dijo el Tribunal de Justicia
en esa sentencia del caso del cisne salvaje húngaro, sino que cada Estado puede hacer lo que quiera. En el caso concreto, la regulación española contempla que se repara un baremo a razón de tanto por animal y ya, y ni lucro cesante ni nada. Con lo cual, ese régimen pues tiene esa restricción y tiene otras restricciones también de otra naturaleza. Por ejemplo, limita la legitimación activa para solicitar indemnizaciones. Se restringe a el titular de la explotación y de los animales. Y los ganaderos integrados que arriendan las explotaciones y que también sufren un daño, pues cuando han pedido indemnizaciones, en 2025 ha habido también varias sentencias en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación a granjas de bisones. Pues si no eres el titular de la explotación y del animal, pues no tienes indemnización. Con lo cual, bueno, pues hay una serie, y otro elemento también particular de la regulación es que en el caso de que no hayas cumplido la normativa en materia de sanidad animal, pues el artículo 21.3 de la Ley de Sanidad Animal excluye la indemnización. Y eso también ha sido bastante contencioso, porque, claro, ¿qué normativa es la que has cumplido o has dejado de cumplir? En el Real Decreto sobre Programa de Erradicación de Enfermedades establece, en su artículo 17, que es el que regula las indemnizaciones, establece, digamos, los supuestos en los cuales o los incumplimientos que pueden conducir a perder la indemnización, que no son todos, sino que son los que tienen una mayor gravedad. Y ha habido también algún precedente interesante en el cual en los tribunales se entienden que esos incumplimientos son los previos, aplicando el artículo 17 al brote, no los posteriores. Entonces, bueno, pues se ha ido también en algún caso, que no ha sido tampoco lo frecuente el ser favorables a los operadores, pues se ha ido un poco aquilatando. Este es el régimen especial que se supone que se establece en favor del sector, pero realmente no es así. Junto a ese régimen especial, en alguna ocasión se ha planteado si se puede invocar el régimen general, y en esas ocasiones pues ha habido también varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación a la peste porcina, o de Asturias en relación también a enfermedades bovinas, que dice que no, que se aplica el régimen especial y que entonces pues que si no cumplen los requisitos no tienen indemnización. Sin embargo, sí que hay una sentencia interesante del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que entiende que el hecho de que tú no cumplas los requisitos del régimen especial no obsta para que tú puedas ir por el régimen de responsabilidad patrimonial y pedir tu indemnización. Entonces, bueno, creo que es realmente la interpretación razonable y adecuada. Este es el escenario de la responsabilidad administrativa. Junto a él hay otros tipos de responsabilidad. De nuevo, disculpas si quizás es un poquito jurídico, que es la responsabilidad civil. De nuevo aquí, en el ámbito civil, a raíz del brote de peste porcina ha habido casos interesantes de litigios en relación a los transportistas, a los que se les ha un poco culpado de incumplir la normativa para impedir contagios. Entonces ahí hay un núcleo de litigiosidad en relación a los transportistas y también en relación a las aseguradoras. Y ya para terminar, está también la responsabilidad penal, que en el caso de la gripe aviar pues no ha sido particularmente, al menos que yo conozca, de casos de delitos contra la salud, contra el medio ambiente. Sí que en el tema de la peste porcina está ahora mismo está sujeto a una investigación penal el brote de Cataluña. Y bueno, es otro ángulo de la posible responsabilidad. Y bueno, con esto yo ya termino. Gracias. Pues muchísimas gracias, Raquel.